Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Inclina tu rostro ahí. Padre, te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Tu palabra, Padre Santo, es la porción, es el buffet, es el alimento para nuestra alma y espíritu y para nuestro cuerpo. Señor eterno, en esta tarde yo te ruego que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, que lo hagas temblar, Señor, así, Señor, como lo hizo en aquellos hombres camino a Emaús, porque se decían unos a otros, y cuando Él nos hablaba no ardía nuestro corazón, así arde el corazón de este pueblo ahora en Cristo Jesús. Amén. Y me puedes sentar. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Gloria a Dios. Dile a que está a tu lado, antes que vinieras a esta tierra ya había un diseño, un plan preparado para que tú anduvieras en ese diseño. Antes que usted ya viniera a Colombia, a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, a Nicaragua, a los Estados Unidos, antes de que hubiese planeta Tierra, antes que hubieran océanos, ya Dios había preparado un diseño. Diga conmigo, diseño. Un plan, una obra para que anduviéramos en ella. Para que anduviéramos en ella. ¿Por qué será, iglesia, que nosotros muchas veces nos encontramos fuera de ese diseño de Dios? Te voy a dar 4 razones y un consejo. Una de ellas, o más bien, el consejo es que hemos perdido la sensibilidad. Ya conmigo, la sensibilidad. La sensibilidad de Dios. Cuando el ser humano aparta su oído de la boca de Dios, perdió de vista la voz de Dios. Es por eso que usted ve personas que andan del norte al sur y llegan al norte y llegan al sur y se dan cuenta que ahí no es, y vuelven otra vez y se regresan y buscan el este, el oeste, y se dan cuenta que así no es, y se pasan una vida entera andando de los 4 ángulos de la tierra y no hayan, hermano, paradero, o no tienen pista para aterrizar. ¿Sabe por qué? Porque han perdido la voz de Dios. Toca 2 o 3 y dile, no pierdas la voz de Dios. Dáselo fuerte. Es parecido, no es sexy, no, es sensibilidad. ¿Es cómo? Sensibilidad. Hermanos, mire, el diablo anda buscando que tú te desconecte de escuchar la voz de Dios para que tú no seas guiado por el Señor. Pero hoy Dios te trajo para volverte a conectar, para que vuelvas a escuchar la voz de Dios, para que no seas manipulado. Diga conmigo, manipulado. Para que no seas títere de tus compadres, de tus amigotes, los borrachotes. Hermano, aquí hay gente, iglesia, o usted conoce gente que escuchan más la voz de los borrachos que de Dios. Me fui. Aquí hay hombres y mujeres, iglesia, que escuchan la voz, aleluya, de los vecinos del trabajo, pero ignoran la voz de Dios. Es porque ya perdiste la sensibilidad de Dios. Te da igual si la voz de Dios se escucha o la voz de Dios no se escucha, porque ya perdiste la sensibilidad de Dios. Dios te hizo con un diseño. Dios te hizo, hermanos, en propósito, y en ese propósito te mandó a esta tierra para que no nos salgamos de ese propósito y de ese diseño. Antes que hubiese mundo, Él ya te preparó una obra para que anduviéramos por ella, para que anduviéramos por ella, no para que anduvieras perdido sin ella, sino para que anduviéramos en ella. Dáselo fuerte en esta tarde. Aleluya. Qué tremendo ese versículo. Dice, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios. Yo pensaba que era el chango. No, somos hechura de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Allá, hermanos, los filósofos satánicos, incrédulos, dicen, tú vienes del mono. La abuela de ellos viene del mono, pero no la mía. Alabado sea la gloria de Dios.
yo vengo de Dios. Tú vienes de Dios. Toca 2 o 3 y dile, tú vienes de Dios. Aleluya. Por eso que sientes, hermano, que cuando no entiendes algo, aleluya, es que te falta la sensibilidad. Por eso es porque tú vienes de Dios. Vienes con un oído donde Dios te hablará siempre. Pero cuando te apartas de escuchar la voz de Dios, te falta algo. Toca 2 o 3 y dile, te falta algo. Y es la voz de Dios. Y es la voz de Dios. Para entrar otra vez al diseño, a las obras de Dios, tenemos que tener un oído muy sensible a la voz de Dios. Muy sensible a la voz de Dios. Hay gente que tiene un oído sensible para escuchar a la comadre, la compadre, el chismoso y la chismosa. No, es a Dios. Es a Dios. ¿Cuánto tenemos el oído afinado para escuchar a Dios? Escucha a Dios. Solo la mano, él levantó la mano. Escucha a Dios. Amén. Porque si no, hermanos, vamos a andar batallando en la vida. Porque le vamos a creer a tanto loco y loca que anda por ahí. Por cuanto no tienen la palabra exacta para mi diseño. Solamente Dios tiene la palabra exacta para tu diseño. Para la obra que Dios ha comandado, por el cual estás aquí en esta tierra. Déselo fuerte. Lucas 5:17. Jesús estaba hablando a los filósofos de su tiempo, a los maestros de la ley, a los escribas y fariseos. Él estaba hablando, pero ellos, hermanos, tenían todo tipo de filosofía, tenían todo tipo de estudio físico y material, pero con sus oídos apartados del Espíritu Santo. Pastor, tenían el libro de Che Guevara, así también lo tenían. Tenían novelas, tenían todo tipo de estudio, pero con todo eso tenían el oído desconectado de Dios. Y mire lo que pasa cuando un ser humano se encuentra con el oído desconectado de la boca de Dios. Mire lo que pasa. Dice, aconteció un día, diga conmigo, aconteció un día, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y en Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Escuche eso, para sanar. Escuche, eran los doctores de la ley que estaban ahí, no era cualquier gente, eran los rabinos, dicen el pueblo, eran los cocotudos, eran los de corbata, eran los de barba larga. Estaba Jesús enseñándoles y ellos no pudieron discernir quién era aquel hombre que les estaba enseñando. ¿Sabe por qué? Porque estaban desconectados del cielo. Estaban desconectados del cielo, aleluya. Tenían la Biblia en sus manos, tenían el Torá de Chiva, la ley, pero estaban desconectados del cielo. Sus oídos no estaban ya sensibles, estaban tapados. Por eso no vinieron y reconocieron la semejanza y el poder de Dios que había en Jesús. Jesús es Dios, Dios es Jesús. Dios estaba enseñándoles y ellos, hermanos, murmurando y diciendo, ¿quién es este tipo? Era Jesús el Mesías. Pero estaban, hermanos, ellos estaban desconectados totalmente de la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios. Usted puede estar sentado al lado de mucha gente y esa gente estar desconectada de escuchar la voz de Dios. Aleluya. Pero nosotros podemos estar, hermanos, en cientos de miles de personas, pero a lo mejor eres humilde, pero con toda esa humildad lo que te hace grande es que tú escuchas la voz de Dios. Toca las manos de alguien y dile, hey, yo escucho la voz de Dios. Si no lo escuchas, hazlo por fe. Yo escucho la voz de Dios. Entonces tú no eres cualquier persona, tú no eres cualquier hombre, tú no eres cualquier mujer. Tú eres una mujer que es virtuosa porque sabe
escuchar la voz de Dios. ¿Sabes escuchar la voz de Dios? Lo grande de un hombre y una mujer es que sabe escuchar la voz de Dios. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco. Aleluya. Si tú eres oveja de Dios, si tú eres hijo de Dios, lo que te hace ser hijo de Dios no es un vestuario, no es una elegancia. Ojalá que luzca bien, que seas radiante en la vida, pero lo que te hace un hijo de Dios es que tu oído sepa escuchar al Padre. Amén. Es que el oído sepa identificar la voz del Padre. En el mundo que vivimos, diga conmigo, en el mundo en que vivimos, hay mucho ruido. ¿Hay mucho qué? Ruido. Hay mucho ruido, iglesia. Hay mucha gente hablando a la vez. Pero si usted y yo no tenemos el oído conectado a la sensibilidad con el Espíritu Santo, no escucharemos a Dios nunca, porque hay mucho ruido. Aleluya. Pero cuando tú estás conectado, tu oído con Dios, haya el ruido que haya, tú sabes, aleluya, identificar la voz de Dios. Aleluya. Dáselo fuerte, porque Dios es bueno. Aleluya. Hay gente que piensa que la voz de Dios viene como un gran estruendo. Hay gente que piensa así. Hay gente que si no oye rayos y centella y un 4 de julio, piensa que Dios no les habló. No, en ocasiones Dios se puede mostrar así, pero el 99% Dios va a hablar a tu conciencia, a tu espíritu. Vas a escuchar como que si es tu misma voz, pero es la voz de Dios que se bajó esa voz hasta, hermanos, tu espíritu. Es por eso que tú dices que yo siento en mi espíritu que hay algo que estoy haciendo bien o hay algo que estoy haciendo mal. Es la voz de Dios. Dios te trajo hoy para que identifique su voz. Su, lo quiero vivo. Su, dáselo fuerte. Romanos 8:16, lo leemos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se fijó que no hay un estruendo ahí? ¿Se fijó que no hay un relámpago ahí? ¿Se fijó que no hay, hermanos, ni un golpe ahí? Sino que se fue al espíritu. Dile que está a tu lado, se fue a tu espíritu. Y te habló del espíritu, con la voz del espíritu, con la voz de tu espíritu, con la voz de tu persona interior. Se fue ahí y le habló. Es por eso que cuando tú quieres escuchar la voz, tienes que escuchar tu voz interior. Aleluya. Esa voz interior, Dios se comunica con tu espíritu y te habla desde el espíritu, no del exterior, sino de tu interior, del interior. ¿Capiche? Solo alguien aprendió italiano. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿se fijó cómo es que se escucha la voz de Dios? Desde tu interior. Hay gente que piensa que Dios se le va a aparecer, hermano, con voz de trueno y con voz de trompeta, con arcángeles y con la banda Macho de México. No, tranquilo, tranquilo. Dios te va a hablar de tu interior. Dios se comunica a tu espíritu y la palabra de Dios va a venir, hermanos, aleluya, conforme a la capacidad de tu espíritu. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay gente que ignora la voz de Dios porque dice: es que yo mismo siento que me estoy hablando. No, es Dios. Hay gente que ignora la voz de Dios y que dice: es que pues esta voz que estoy sintiendo que me está hablando son mis pensamientos. No, es Dios. Si tú en verdad quisieras escuchar la voz de Dios directa, tú caes explotado como una cacafonía. No hay ser humano que pueda escuchar la voz de Dios directa. El Espíritu Santo agarra tu espíritu, hermano, y lo es como un calculador y regula, hermano, todo ese poder y lo haces capaz a tu capacidad humana para que podamos resistir a la voz de Dios. Pero hay gente que dice: es que Dios no me habla. No, tú eres que no eres sensible a la voz de Dios. Dios te ha martillado tu oído como tú no tienes una idea, una y otra vez, 1000 y cientos de veces. Dios te ha hablado. Dios es un Dios que sí habla. Toca 2 o 3. Si no sabías, saberlo. Dios es un Dios que sí
habla. Mi Dios no es un Dios mudo, ni es un Dios, hermano, que no quiere hablar. Si alguien conozco yo que habla bastante o mucho, ese es la persona de Dios. Ahora, ¿cómo dice la mujer? Pero es que yo siento una voz femenina. No, es Dios. Tampoco escuchar una voz de hombre, ya es el demonio. Dios te agarra tu espíritu, aleluya, y siente que eres tú mismo hablando de tu interior. Es Dios. Es Dios. Dios, diga conmigo, Dios. Habiendo hablado muchas veces, Dios habla muchas veces. Escuche esto. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habla mucho y de muchas maneras. Llévatelo claro en tu corazón. Dios te ha hablado. Nosotros hemos sido los tercos. Nosotros hemos sido, iglesia, los desobedientes. Y nosotros hemos sido los que nos hemos desconectado de escuchar la voz de Dios. Pero Dios, aleluya, pero Dios es el quien habla, aleluya. Dios es el quien habla muchas veces. Dios te ha hablado una y otra vez. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Él te habla y te habla y te habla, aleluya. Mira, dice Dios, habiendo hablado muchas veces, Él habla mucho y de muchas veces y de muchas maneras distintas. Cuando tú no entiendes la primera vez, Él te sigue hablando. Y cuando Él ve de la forma que Él te está hablando tú no entiendes, entonces Él busca otra manera distinta para hablarte. Amén. Dios a mí me ha hablado, hermano, estaba viendo un pelo volando. Hasta en una cabeza calva me fui. Dios me ha hablado, hermanos, hasta por los niños. Dios me ha hablado, hermanos, de diferentes maneras. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cómo llamar la atención. Pero cuando el hombre y la mujer ya no percibe, ya no tiene la sensibilidad, ya no tiene el discernimiento para escuchar a Dios, te entró en un gran problema. Te entró en un gran problema. Es a big problem. No el de Dios, el de nosotros. Porque el no escuchar la voz de Dios es el caos más grande que un ser humano puede tener en la vida. Aleluya. Porque lo que te salva a ti y lo que te libera a ti es la voz de Dios. Y para que usted pueda entender esa voz y hacer lo correcto y seguir a Dios, tienes que escuchar a Dios. Amén. Ahora entramos en 4. Ya le di consejo. Ahora entro en las 4 cosas por el cual yo debo de escuchar, o cómo me enseña a escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, número 1. Dios te habla a través de puertas abiertas. 1 Corintios 16:9. Esto no lo sabías. Hay gente que dice que yo solo sé que Dios habla por a través de la Biblia. No, Dios tiene muchas maneras de hablar. No sea religioso. Dios tiene muchas maneras de hablar. Aleluya. Dios tiene muchas maneras de hablar. Y una de las cosas de las cuales Dios usa son las puertas abiertas para hablarte. Donde usted vea que hay una puerta abierta, aleluya, es ahí donde Dios te quiere tener. Hay gente que anda batallando del pinball. ¿Sabe por qué? Porque no han podido mantenerse de donde está la puerta abierta. Y buscan y jalan y no encuentran ni la salida ni la entrada. Porque Dios los quiere tener en la puerta abierta que tiene para ti. Identifica esa puerta abierta. Es ahí donde Dios te quiere tener. Es ahí donde Dios te quiere tener. Es ahí donde Dios te quiere tener. Aleluya. Hay gente que tiene las puertas abiertas, pero como ignoran esa voz, siguen buscando. Muchas veces esa puerta abierta del Señor, muchas veces es un trabajo donde te pagan lo mínimo, pero no es el trabajo, es Dios. Es Dios. Hay gente, hermano, que va de fracaso en fracaso, aleluya, buscando más éxito, más puertas abiertas, y ignoran la puerta que Dios les abrió, aleluya, la puerta que Dios les abrió.
prophesy teacher, prophesy pastor, profetiza, pastor, aleluya. Si usted es prophesy. Dice, porque se me ha abierto, diga conmigo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, aleluya. Mire, Dios te habla por puertas abiertas. Identifica ahora, todos atentos a esta palabra, identifica cuáles son tus puertas abiertas. Identifica cuáles son tus puertas abiertas. Yo identifiqué, aleluya, mis puertas abiertas. Levante la mano si identificaste tus puertas abiertas. ¿Sabe qué significa eso? Mantente tranquilo con esa puerta abierta. Que el Dios que te puso ahí es el mismo que te llevará al éxito, al destino, a la cúspide. Aleluya. No te vayas, no te muevas de ahí, porque es el mismo Dios, aleluya, que te puso ahí. Hay gente fracasando porque han ignorado las puertas abiertas de parte de Dios. Me fui. Hay hombres y mujeres, iglesia, que están buscando y no se conforman, aleluya, con la puerta abierta que Dios les ha abierto. Y ellos dicen, bueno, si Dios no me abre las puertas, yo me las abro. Te equivocaste. Si tú abres una puerta, ¿sabes qué noticia tengo para ti hoy? Tarde o temprano se va a cerrar. Pero si hay una puerta abierta por el Señor, no hay diablo, ni diablito, ni hombre que pueda cerrar esa puerta. Hazlo fuerte en esta hora. Mi alma le adora al Señor. Apocalipsis 3:8. He aquí, yo tengo una puerta abierta enfrente de ti. Déjame decirte que la puerta que ahora tienes ahorita, donde tú eres Señor y amo de esa puerta, es Dios que te la abrió. Es Dios hablándote, que ahí te quiere mantener, aleluya. Es ahí donde te quiere ver, aleluya. A lo mejor es una puerta humilde, a lo mejor es una puerta, hermanos, que, aleluya, que no hay mucha trascendencia, pero si Dios está ahí, tú estás en éxito. Tú estás en éxito. Leemos. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes muy pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Otra vez leémoslo de la puerta. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vengo como enviado del cielo para decirte que nadie la puede cerrar. Dáselo fuerte. Nadie la puede cerrar. Tú tienes la llave maestra de esa puerta, aleluya. Tú entras cuantas veces te da tu regalada gana. ¿Sabes por qué? Porque es enviada del cielo. Porque es enviada del cielo, aleluya. Sé el capataz, sentirte a gusto con esa puerta abierta. No ignores esa puerta abierta que viene de parte de Dios. No seas como aquellos religiosos que Jesús estaba hablándole y ellos no creían en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque habían quitado su oído de la voz de Dios. Aleluya. Pastor, ¿cuál será esa puerta abierta? Puede ser tus hijos. Tus hijos son una puerta abierta. Tu matrimonio es una puerta abierta. Hay hombres y mujeres, hermanos, menospreciando lo que Dios les ha dado. ¿Sabes por qué? Porque han buscado otras opciones. Es que allá me va a ir mejor. El diablo te va a llevar. Porque la puerta abierta que Dios te ha dado, Él te la ha dado, aleluya, para que tú andes en ella. Para que tú andes en ella. Toca 2 o 3 para andar en ella. No me diga que usted valora la puerta que Dios te ha dado poniéndole maruchan de lonche a su marido. Me fui. No me diga que usted valora, aleluya, al esposo de la puerta abierta que Dios te ha dado y no le das lonche, malcriado. Me fui. Arrepiéntete y empieza otra vez a entrar en posesión de esa puerta abierta que Dios te ha dado. Y si tú eres mujer y manda a tu esposo todo ajado, que parece que esa camisa se la han sacado de las tripas de un burro, el diablo te va a llevar. ¿Sabes por qué? Porque es esa puerta abierta que Dios te ha dado para que la atienda, no para que la desatiendas. Dáselo fuerte. Diga, predicador, profetiza. Hermano, porque usted va a ver los pobrecitos hombres
quiebres, hermano, con 7 quiebres y otro. Con 7 quiebres y otro. Y usted dice, pero, oye, pero ¿y esto? No, es que aquel no sabe planchar. El hombre por general, hermano, es más rústico en esas áreas. Y agarró aquel pantalón y lo planchó por donde llevó la planchadora. Sanalejo, por aquí te agarro y por acá te doy. Así se lo llevó, aleluya. Y se lo montó ese pantalón, así anda en la calle. Y tu esposa ya te da en un sillón. Esa puerta abierta está quedando descuidada. Está siendo descuidada. No llores para el día de mañana cuando veas que esa puerta abierta alguien la está valorando. Dáselo fuerte. Yo no estoy mandando a nadie aquí a divorciarse ni a ver a otra persona. Aleluya, pero eso es lo que hay. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Aleluya. La puerta abierta que Dios te ha puesto, aleluya, ahí tú debes de atenderla, porque es esa obra de la cual Dios preparó antes de la fundación del mundo. Yo lo quiero a usted, yo lo veo y lo veo que está lejos. Quisiera que estuviera cerca. Escuche esto, esa obra, esa mujer, ya Dios la tenía preparada, señalada, lista, para que cuando tú vinieras a esta tierra te la iba a entregar. Esa es una puerta abierta. Esa es una puerta abierta. Ese hombre que lo miraba bajito, barrigón y pelón, ese es un diseño del cielo, o sea, la gloria de Dios. Ese, pastor, le faltó lo cachetón. Ese es un diseño del cielo. Aleluya, aunque lo veas todo significante, pero delante de Dios es grande. O sea, la gloria de esta hora. Porque es un diseño del cielo. Mi alma le adora. Por eso dile que está a tu lado. Hey, mírame, trátame bien porque soy un diseño del cielo. Solo hermana Sandra se rió. Trátame bien porque soy un diseño del cielo. No vaya a ser que por descuidada o descuidado, aleluya, pierdas el tesoro que Dios te dio. Yo no sé, pero yo siento que a alguien le estoy profetizando. Las puertas abiertas son voces de Dios hablándote. Tú no tienes idea cuánta gente quisiera tener esa puerta abierta. Pero como tú no tienes conectado tu oído con el de Dios, al de Dios, con la voz de Dios, menosprecia la puerta abierta. Toca que está a tu lado, dile, yo soy puerta abierta, cuidado, atiéndeme bien. Dile, yo soy puerta abierta, aleluya. Oh, yo soy puerta abierta. Oh, God, yo soy puerta abierta. Algunos son puertones, somos puerta abierta. O sea, la gloria de Dios. Dale fuerte, iglesia. Y si eres de Cuba, ahora chico, esta puerta está abierta. Olvídate de eso. El apóstol Pablo, para predicar, él no se iba donde había más gente. Él no se iba donde había más dinero. Escuche ahora los predicadores esta noche. Hay predicadores donde hay más plata, ahí están. El diablo te va a llevar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo amontona, hermano, el dinero para que tú caigas en ello, para que tú o yo, aleluya, ignores la humilde iglesia, donde hay 2 que 3 pelones, pero si es puerta de Dios, ahí mantente fiel, aleluya, ahí mantente fiel, aleluya. El apóstol Pablo iba a predicar, pero se dio cuenta que donde iba no era, sino que dijo, espérate, se me ha abierto otra puerta, y no es para donde yo voy, sino donde me celaña el espíritu. ¿Y sabe qué hizo Pablo? No siguió donde supuestamente iba, sino que se fue en aquella puerta abierta que el espíritu le había abierto. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son mis adversarios. Mire, se mantuvo ahí en esa puerta abierta. Escucha a los hombres de Dios. Los hombres de Dios no son guiados por lo que ven sus ojos, son guiados por lo que oyen sus oídos. Me fui. Los hombres de Dios no son guiados por lo que ven. Los hombres y las mujeres de Dios somos guiados por lo que escuchamos de Dios. Aunque tú veas la cosa que no es conforme a tus ojos, pero si la voz de Dios te dijo, mantente ahí, quédese ahí, no sea cabezón. Quédese ahí, aleluya, porque ahí está la riqueza. Ahí está el manantial
Ahí está la prosperidad, ahí está el éxito, ahí está la cúspide, ahí está todo lo que tú necesitas para ser enriquecido, para ser feliz. Para ser feliz. Tienes que entender esto, que una de las puertas abiertas son las puertas que ya tienes abiertas. Una de las cosas que tenemos que entender para escuchar la voz de Dios son las puertas abiertas que ya tenemos. ¿Ya identificaron sus puertas abiertas? ¿Ya identificaron sus puertas abiertas? Amén. Y todo esto me lo dio Dios en el trabajo. Dios te quiere usar. Toca 2 o 3 y dile: Dios te quiere usar. Pero has perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Cuando una persona ya apartó su oído de la voz de Dios, Dios le puede hablar una y otra vez, la persona no lo escucha. Es por eso que vemos hombres grandotes, fuertes, ¿cómo se dice? Musculosos. Big muscles. Hermanos, pero son dirigidos por los borrachos. Son dirigidos por su compadre y comadre. Hermano, está aquel ahí en un lutumbo viejo y le habla por teléfono: ¡hey, vete acá! Y aquel le hace lo que aquel le dice. ¿Sabe por qué? Porque perdió la sensibilidad de escuchar a Dios. Pilas aquí. En esta tarde Dios te trajo para que reconciliar tu oído a la voz de Dios. Si tú y yo apartamos nuestro oído o nos desconectamos de escuchar la voz de Dios, nosotros seremos miserables toda la vida. Porque lo único que genera, hermano, prosperidad es la voz de Dios. La voz de Dios. Porque una palabra de Dios lo cambia. Dáselo fuerte. Ahora ya sabemos que Dios nos habla, hermano, por puertas abiertas. Segundo, Dios te habla a través de sueños. Job 33:14. Dios te habla a través de sueños. Dios te habla a través de sueños. Y aquí quiero indagar, porque muchas veces oímos predicadores decir: es que Dios te va a hablar por la palabra. Sí, Dios te habla por la palabra, pero no es la única manera que Dios te habla. Dios te habla mucho y de muchas maneras. Y una de las maneras que Dios te habla es a través de los sueños. A través de los. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, o sea, también sobre las mujeres, cuando se adormece sobre el lecho. 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra, apartar del varón la soberbia. Ahí está. Hey, Dios te habla a través de eso. Yo quiero decirte un secreto acá. Hermano, yo he sido bastante dirigido a través de los sueños. Un sueño que yo tengo, yo no lo paso por alto. Puede ser cualquier sueño. Yo lo empiezo a calcular, a medir, a dibujar, porque sé que es Dios hablándome. Déjeme decirle que antes que venga la gente aquí en la iglesia, ya Dios una semana antes me lo ha mostrado en sueños. Me lo ha mostrado en sueños. Cualquier cosa que Dios me quiere dejar venir o llegar a mis manos, me lo muestra 3 o 4 semanas antes. A través de, ¿sabe por qué? Porque mi oído está sensible a la voz de Dios a través de los sueños. Hay gente que tiene tanto sueño y dice: es que soñé lo mismo, y vuelven a soñar lo mismo. Es Dios hablándote. Es Dios hablándote. Hay gente que se sueña con los amigotes que van, hermano, poniendo la música de Juan Gabriel, del Buques, y se van en un abismo. Aleluya. Y lo vuelven a tener, aleluya, ese sueño. Es Dios apartándote de ese amigo. Es Dios apartándote de esa compañía de amigos. Aleluya, de esos fumadores de mota. Es Dios apartándote de esa bola de fumadores de perico. Es Dios apartándote. Aleluya. ¿Sabes para qué? Para que no sea víctima, aleluya, de lo que va a venir al futuro. Es Dios apartándote. Dios te habla a través de sueños. Levante la mano todos aquellos que hemos tenido sueños. Pastor, solo usted. Mire, uno. Todos. Amén. Hay gente que se sueña, hermanos, que están adorando. ¿Sabe qué significa eso? Que no eres adorador. Y
Dios quiere que adores. Hay gente que se sueña, hermano, que, aleluya, que necesitan arreglar ciertas cosas, pero ellos siguen igual, arreglan las cosas. Arregla porque es Dios hablándote. Ahora, ¿por qué la gente no entiende los sueños? ¿Por qué la gente no entiende los sueños? ¿Sabe por qué? Porque los sueños, como Dios te habla, es que Dios monta películas. ¿Dios monta qué? Dios agarra a 2 que 3 personas que tú conoces y las pone a actuar en tu sueño. Y tú dices, pero son estas personas que yo vi. Aleluya, pero es Dios mostrándote, aleluya, a través de ese sueño que se hizo una película, en ese sueño, la forma de cómo esa persona va a tener un fracaso o de la forma de cómo esa persona va a salir ileso. Dios te está advirtiendo, Dios te está advirtiendo, aleluya. Le voy a decir algo. Estos días yo soñé de esta forma así, que iba en un bus, diga bus. Y mi maletilla, ahí donde se ponen los buses, las maletas de los buses ahí arriba. Y resulta que donde me dejó el bus, me bajé yo y el busero se llevó mi maleta. Yo le di mi maleta y allá paró el busero y me tiraron la maleta. Yo iba para el aeropuerto, iba para Honduras, soy de Honduras. Entonces, cuando yo llego y agarro la maleta, agarro otro bus que me lleva al aeropuerto. Y cuando estoy en el aeropuerto, se me olvida el pasaporte y dije, perdí el vuelo. Ahí me desperté. ¿Sabe qué significa eso? Que no vaya, que no vaya. Allá yo sí yo voy, aleluya. Oh, bendita sea la gloria. No, pero el que no tiene sensibilidad en el oído, hermano, dice, no, esto es que vaya, y se van. Hermano, hay gente que dice, es que yo voy a dejar a mi familia botada y me voy para Nueva York. Y vienen, hermano, y tienen 2 oraciones tipo ¿cómo se dice? Maruchan, y salen para Nueva York, porque dicen que Dios les mostró que se fueran para Nueva York. ¿Quién te dijo eso? Aleluya, escuche esto. Cuando tú verdaderamente quieres escuchar a Dios, a lo mejor te va a llevar tiempo, pero Dios te va a hablar tocante ese viaje. Aleluya, a lo mejor Dios te va a decir que no, a lo mejor Dios te va a decir que sí. Tú tienes que ser fuertemente capaz para irte cuando Dios te muestre de irte, y ser fuertemente capaz para quedarte cuando Dios te dice que te quedes. Pero mientras Dios no te muestre, no te hable de una salida, no se mueva. No se mueva. Y si usted se mueve, va a dar de narices. Va a dar de narices. Aquí había unos músicos, no era Rafael ni Satiel, eran de Puerto Rico, hermano, y estaban tocando. Y cuando acuerdo que me dice, queremos hablar con usted, pastor. Y yo digo, ¿qué pasó, amigo? Me dice que nosotros vamos para Nueva York. Yo estoy pensando que ese irme para Nueva York era de aquí a 3 semanas, a un mes, al otro año. No, ya tenía las maletas alistadas ahí en el parqueadero del carro, hermano. Así, en un 2x3, al siguiente día, hermano, solo fui a despedirlos. Hermano, de donde que llegaron a Nueva York, no miraron la puerta abierta, sino que puertas cerradas. Y regresaron para atrás y andan descarriados, borrachos, y esto y que el otro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no eres dirigido por la voz de Dios, hay peligro. Hay peligro. Dios te trajo hoy para que te reconcilies con la voz de Dios. Con la voz de Dios. Dios te habla a través de sueños. Esas pesadillas que estás teniendo, que el diablo te va a llevar, también es Dios hablándote. Que te arrepientas. Toda esa pesadilla que tú tienes, que te apara la policía y te meten preso, es Dios evitándote de un DUI. Es Dios evitándote de un DUI. Aleluya. Todo eso que usted sueña, aleluya. Todas esas cosas que sueña con demonios y con todas esas cosas, todo eso tiene un valor en el mundo espiritual. Sin embargo, en una y en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no. La mujer no entiende. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Ahora, tercera forma como Dios me habla. Dios te habla a través de los problemas, a través de los golpes. Dios te habla. Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todo sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. 21. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. O sea, cuando usted se acuesta y dice, mire, cuando
se ha acostado sanito sin ningún problema y de repente no se puede doblar. Lo quiero vivo. De repente no se puede enderezar. ¿Sabes qué pasa ahí? Es que Dios está llamando tu atención. Es que Dios te está hablando. Aleluya. Hay quienes que no entienden eso y buscan al curandero y la bruja y el brujo para que lo enderezca. No, es Dios que te quiere enderezar. Es Dios que te quiere enderezar. Aleluya. Entonces, como no puedes escuchar la voz de Dios de la forma que Dios te habla, Él te golpea. Aleluya. Para que de esa manera llamar la atención. Llamar la atención. Yo he oído gente, iglesia, que dice: estuve así para chocar, pero siguieron borrachos. Hay gente que dice: estuve así de ser accidentado o el golpe no fue de muerte. Para que tú escuches la voz de Dios, ¿quieres verte en el infierno? Del primer aruñón arrepiéntete. Dáselo fuerte. Hay gente que no escucha la voz de Dios, hermanos, hasta que están divorciados. Y después lloran. Y escucha esto: lloran, hermanos, y sufren penas y sacrificios. Pero Dios antes les advirtió. Antes les advirtió. En una ocasión me vino una mujer y me dijo: pastor, yo soñé que este se iba con otra, que la llevaba bien abrazada. Es por eso, dice, que yo le tengo 3 meses que no le doy comida. Le digo: no, usted no tuvo un sueño, usted tuvo una realidad. Usted se encontró con la nueva esposa del hermano. Hermano, ¿sabe por qué? Porque descuidó la puerta abierta. Aleluya. Descuidó la puerta. Yo quiero que aquí, bueno, no sé si el esposo obediente va a decir: ¿sabes qué? Aquí en adelante pongo las pilas. Aleluya. Y por último, diga por último. Verso 23. Dios te habla por sus ministros, por sus pastores, maestros. Cuando viene esa palabra de parte del pastor, que siente que te mueve las extrañas, el hígado, el chicharrón, el mondongo, es Dios hablándote y tú te enojas conmigo. Hay gente, hermanos, que se enojan cuando se les habla la verdad. Hay gente que se enojan, hermano, cuando se les predica como se les predica. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo que quieren escuchar es la voz del diablo. No, si vienes aquí vas a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios te va a sacudir, te va a hacer temblar de arriba y abajo. Aleluya. Te va a producir, hermano, ahogamiento, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Dáselo fuerte. Dios te habla por medio de sus ministros, por medio del discipulado. Dios te habla por medio de, hermanos, de las predicaciones. Pero no se pierda los servicios. Véngase los martes a la iglesia, porque también Dios te habla los martes. Para cada servicio, para cada culto, Dios tiene una palabra para ti. Para cada servicio Dios tiene una palabra para ti. Aleluya. Dáselo fuerte en esta hora. Si tuvieses cerca de Él algún elocuente, mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le libra de descender al sepulcro. Ellos son, algunos se conocen como pastores, ellos se conocen como maestros, ellos se conocen como profetas, como apóstoles, como evangelistas, como aquella persona que Dios usa para hablarte. Es Dios hablándote. Hubiese algún elocuente, aquel que posee al Espíritu Santo, la palabra de Dios. Escúchalo, que es Dios hablándote. No te enojes cuando la cosa se ponga dura, cuando la cosa se ponga pesada, cuando la cosa se pone de color de hormiga. Acepta la palabra de Dios. Amén. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. 30. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Todo esto hace Dios una y otra vez para apartarte del infierno, para apartarte del hospital, para apartarte de la silla de ruedas, para apartarte del divorcio, para apartarte de todo lo malo. Todo esto lo hace Dios una y otra vez. Pero hay un gran problema: el hombre y la mujer no entienden. Algún día vas a entender.
Cuando estés agarrada de los barrotes de la cárcel, vas a decir, me acuerdo de aquel chaparrito, me acuerdo de aquel varón, pero será too late, muy tarde. Llorarás lágrimas y muchas lágrimas, porque será muy. Si le fue bien. Hay otros que estarán en una silla de ruedas, otros en el hospital, otros deportados, otros, hermanos, no tuvieron más oportunidad porque vino la muerte y los agarró en esa desobediencia. Dios te trajo hoy para que cuando lo escuches no endurezcas su voz. Cuando lo escuches no endurezcas su voz. Póngase de pie esta tarde.